significa vecinos, porque vecinos somos todos. Entonces, somos un grupo de vecinos que de Tenjo vienen ya muy alegres y fiesteros, campesinos de verdad. Así es. Y soy hijo de campesinos, campesinos veredales, querendones de la tierra del rancho y los animales. Y soy hijo campesinos y en el campo fue mi crianza, entre la casa y la escuela y entre cerros y labranza. Y entre coplas y tonadas y entre cimientos y espigas y entre todas esas cosas que me han marcado la vida. Y soy hijo de campesinos y lo digo con orgullo, campesinos son los míos como lo han sido los tuyos, y que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Bravo. Aquí, listo. Gracias al grupo por esta primera parte que nos acompaña. Quiero invitar entonces a la tarima
Milena Suárez y al doctor Klaus Mick, que nos van a acompañar en esta primera parte del conversatorio. Más adelante le pediremos al maestro Javier que nos acompañe con otra tandita musical. Hola, hola, hola. Sonido. Prendido. Aló, sonido. Sonido, esto sí. Listo, muchas gracias. Entonces, hace 2 años hicimos el primer conversatorio Hablemos de Criollos, aquí mismo en Agroexpo, y decidimos, dada la importancia del tema, hacer este segundo conversatorio. La doctora Milena, hemos invitado a la doctora Milena Suárez, que es directora de Asocriollo, que es la Asociación Colombiana de Ganaderos de las razas criollas y colombianas, y a un ganadero un poco para que nos cuenten sus experiencias y las perspectivas de la raza aquí, que es el doctor Klaus Mick. La doctora Milena, ¿tenías algo que decir antes de arrancar el conversatorio? Es una propaganda sin pago. Pues le doy gracias a todos primero que todo por asistir. Tenemos otra charla aquí en el salón de atrás. Creo que aquí hay algunos conferencistas que pertenecen a esa charla, entonces si quieren acompañarnos aquí bien, y si no, pues cuando tengan su espacio para intervenir en el... ¿Te quieren escuchar, doctora? Sí, quieren escuchar. Bueno, ya di la propaganda. Gracias. No, pues la idea es que arrancáramos, Milena, un poco hablando de la situación de las razas criollas bovinas colombianas, ¿cierto? Que nos contaras un poco cómo es la situación actual de esas razas criollas colombianas hoy en el país. Bueno, desde mi punto de vista como directora ejecutiva, y cuando inicié todo este proceso con la asociación, realmente lo que uno ve es precisamente cómo se han venido extinguiendo las razas criollas en cada uno de los departamentos en los cuales estos ejemplares se han venido adaptando. Precisamente la asociación, a través de toda esa tarea que ha venido haciendo del fomento, de motivar la multiplicación de los núcleos de ganado criollo, ha hecho muchas estrategias con las universidades principalmente, porque creemos que desde la academia es muy importante la investigación y que los alumnos y los criadores sepan qué tienen en sus sistemas productivos. Y la asociación, pues en estos espacios, trata de tener ese acercamiento con todos ustedes, porque realmente las cifras son preocupantes. Aunque en este ejercicio que ha tenido la asociación hemos venido creciendo en el número de registros, y hemos evidenciado que algunos departamentos han incrementado su inventario de ganado criollo. Como todos lo saben, el ganado que más núcleo o número de ejemplares tiene es el blanco orejinegro,
que está ubicado en el departamento de Antioquia, sigue siendo muy, pues, muy amplio, muy grande o creciendo mucho ese inventario. Para sorpresa de nosotros, lo que es la raza romo sinuano, el costeño con cuernos, el artón del valle, también han venido en un crecimiento importante dentro de los departamentos, y hemos visto cómo el artón del valle, siendo del valle, ha sido muy bien adoptado en otros departamentos como en el Bolívar, hacia la costa. Y esto nos da a nosotros pues un criterio para decir que el ganado criollo puede adaptarse en condiciones adversas, pero que siempre queremos que se puedan aprovechar todas sus ventajas, todas sus cualidades, pues en el departamento donde pues se han adaptado estos ganados. Entonces, pues esa tarea ha sido un poco difícil porque también se nos ha dificultado recolectar los datos productivos de las ganaderías, por lo menos de los afiliados, porque no hay una cultura y una disciplina en llevar o anotar datos muy básicos como fechas de nacimiento, el sexo de un ejemplar y quién es su padre y su madre, ¿cierto? Que son pues los datos que uno creería que son muy fáciles de llevar. Y esto genera que haya un descontrol dentro de la información, que no haya como esa trazabilidad para poder nosotros identificar esos núcleos. Y hemos venido pues haciendo nuestra tarea, doctor, porque realmente la preocupación nace de ver cómo en departamentos como el Caquetá, en Casanare, en el Meta, esos recursos se han ido extinguiendo, y son recursos que todos ustedes tienen a la mano para poderlos usar, porque realmente es ese el fin de la asociación, que ustedes usen ese material genético, porque ya ha estado en un proceso de adaptación a su medio ambiente y que tiene ventajas competitivas a la hora de producir. ¿Tienes idea de más o menos tienes idea de cuánto es el inventario de animales criollos del país y cuál es la raza de pronto que es la más crítica en ese número de animales? Bueno, en este momento nosotros en el software de la asociación, nosotros tenemos un inventario activo de 20.000 ejemplares, pero esta información, y lo reconozco, no sabemos si esos ejemplares aún existen, porque la información a veces, la retroalimentación es limitada, y hemos venido tratando de que ese inventario esté muy actualizado, y por eso hemos venido implementando estrategias, y esto tiene que ver con la innovación. Hemos desarrollado una plataforma de internet para que los asociados puedan llevar sus registros. Hemos implementado una app para que el ganadero pueda llevar la información en su bolsillo y que esté disponible 24/7 y que sea de ganadero a asociación y de asociación hacia ganadero. La raza que más a nosotros nos preocupa como asociación, porque hemos venido evidenciando que su extinción ha sido muy rápida, es el casanareño y el caqueteño, ¿sí? Esas son las razas que pues sus núcleos no pasan más de 100 ejemplares, y desde la asociación, o sea, lo digo desde la asociación, lo que nosotros tenemos como información. Hay un trabajo muy grande por hacer, y es que la asociación vaya a esos departamentos y hacer un inventario, pero pues obviamente esto es con recursos y con el acompañamiento de entidades gubernamentales que aporten para la identificación de estos inventarios y saber a ciencia cierta cuánto es el inventario nacional. Pero esa es nuestra visión y lo que nosotros hemos identificado desde la asociación. ¿Y cómo se está articulando la asociación con entidades de gobierno, con academia, de pronto para lograr realizar esos desarrollos, esas investigaciones que se requieren para estas razas? Bueno, primero voluntad de todas las partes. Las universidades han sido nuestro gran aliado, porque pues
Creo que parte de su filosofía es precisamente apoyar las investigaciones y que sus muchachos puedan estar en campo y aplicar todo su conocimiento en los sistemas productivos, y esto ha sido muy valioso para que nosotros como asociación nos apoyemos y podamos desarrollar proyectos de investigación. ¿Qué pasa con la parte gubernamental? Realmente ha sido muy limitado el apoyo desde la parte política, y pues no quiero entrometerme mucho en temas políticos, pero sí hay una dolencia desde esa parte, y a veces como asociación nos sentimos muy solos porque pues nosotros no somos una entidad con ánimo de lucro y pues nos es difícil tener recursos para poder desarrollar proyectos. Por eso nos hemos aliado muy bien con las universidades, porque poco a poco hemos venido con la voluntad de todos nosotros haciendo este tipo de investigaciones, y las alianzas han sido realmente muy exitosas. Entonces es un llamado también para que esas entidades del gobierno apoyen la investigación, apoyen y desarrollen los proyectos, porque realmente es un recurso que es de nosotros, del país, y hay que hacer país con lo que es propio. ¿Cuántos asociados tiene Asocriollo? En este momento tenemos 90 asociados, hemos venido creciendo en asociados, y yo creo que eso también habla del trabajo que hemos venido desarrollando, haciéndonos más visibles y mostrando que se hace un trabajo por las razas criollas, y eso es fundamental. Doc, tenía de pronto una última pregunta antes de darle paso al doctor Klaus, y es esos animales criollos, digamos, han sido criticados por el tema de poca ganancia de peso, poca productividad, argumentan los ganaderos. Sin embargo, me da la impresión, y tú me lo confirmarás, si en los últimos años algunas razas han comenzado a crecer, porque los ganaderos han comenzado a apreciar otro tipo de características que no necesariamente tienen que ver con la productividad, sino con la adaptación, con la fertilidad y bueno, con otro tipo de características. Esa apreciación puede ser cierta. ¿Cómo la ven desde la asociación? Sí, doctor, es cierta esa apreciación. Creo que precisamente a través de todo lo que hemos venido trabajando y mostrando las bondades de las razas criollas, ha hecho que los ganaderos se inclinen a adquirir ganados criollos, porque han visto a su vecino de pronto trabajar con un criollo en una vacada comercial y ven los resultados. Entonces, es el voz a voz también que hace que las razas empiecen a fortalecerse, porque ya no es un mito que se cuenta de pronto en un libro, sino ya es un trabajo en campo que los ganaderos empiezan a evidenciar. Gracias, Doc. Quería ahora darle paso al doctor Klaus. El doctor Klaus es ganadero, es criador de bon en una zona de altura, ¿cierto? Que muestra un poco las bondades de las razas criollas con relación a su capacidad de adaptación. Entonces, yo quisiera un poco que se presentara, doctor Klaus, y que nos contara un poquito la historia de su ganadería. Muchas gracias, es un placer estar acá, gracias por la invitación. Yo no me presento como un ganadero realmente, y ahora en esta pequeña presentación que voy a tratar de reflejar el puesto que tiene una raza criolla en un proceso de restauración. Realmente lo que he desarrollado yo, ¿se oye bien ahí? Ahí mejor. Yo soy médico en práctica, soy ortopedista, cirujano de rodilla, docente universitario, y desde niño he trabajado en procesos de restauración ecológica. Esa es mi afición principal, y a través de ese proceso de incorporación conceptual terminé en el ganado blanco orejinegro, porque además tengo ancestro pequeño, por otro lado alemán, entonces una mezcla de temas, y eso tal vez voy a tratar de reflejarlo en una pequeña presentación que voy a hacer, que trata de incorporar un flujo conceptual donde las razas criollas se encajan muy bien, y más en el problema que tenemos actualmente de sostenibilidad y de futuro mundial. Creo que
unos valores muy ocultos pero fundamentales de las razas criollas en el mundo. Eso no solamente en Colombia es que se están extinguiendo, eso es cierto en Alemania. Alemania tiene muchísimas razas criollas de todas las especies y todas están en crisis porque los modelos de explotación se han vuelto masivos, estandarizados y parecían no encontrar puesto, pero son fundamentales. Entonces, soy médico, soy restaurador ecológico y aprendí de ganadería. Al principio no me caía bien la ganadería, para ser sincero, hace 20 años me entré a ese tema y hoy en día entiendo perfectamente el puesto que puede tener la ganadería en un proceso de restauración y sostenibilidad y obviamente producción de comida para la sociedad porque lo necesita. Son claramente simbióticos y se pueden incorporar y la experiencia creo que nos puede mostrar ese camino. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros. ¿Y cuál es la historia entonces? Voy a hacer un resumen, este proceso es muy largo. Okay. El nombre está en alemán porque significa el reposo, el remanso del bosque. Y este es el sitio donde estamos en el municipio de San Francisco de Sales, límite con Subachoque, 2.800 metros de altura. Hago parte de una alianza con el doctor... quitar la luz para que se vea mejor. Aquí si nos colaboran Perfecto. del salón. Ahí nos está viendo bien. De pronto voy a pedirle a la suave. profesora Dolly si me ayuda, que a ver si nos pueden apagar las dos primeras luces del auditorio. Gracias. Perfecto. Muy bien. Estos dos nombres son una alianza que tenemos con el doctor Jorge Patarroyo, que está en Cunday, Tolima, y Walter Rubio, que está aquí en San Francisco de Sales, límite con Subachoque. Hemos trabajado unidos desde hace más de 20 años ya en este proceso que ha sido realmente para mí muy enriquecedor. Voy a tocar estos temas. ¿De dónde sale la motivación para la restauración, no para la ganadería? Que vino después. Zona de vida y la restauración, que puede ser un resumen muy chiquitico de lo que hemos hecho. Y ahora hablamos de la ganadería y unos resultados rápidos para que tengan algunos números que pueden tener valor. La motivación mía surgió en el año 75 con estos personajes. Hay un video sobre estas dos personas que fueron los fundadores de la primera sociedad de reserva de la Sociedad Civil de Colombia en La Plata, Huila, entre Popayán y La Plata. Ellos dos eran inmigrantes alemanes, fundaron una reserva que se llama Merenberg, que todavía existe. Esa reserva es muy famosa, es muy importante, y Álvarez Cajiao hizo un documental sobre ellos en el año 75. Entrevistó a Matilda, entrevistó a Günther y le contaron su historia. Matilda y Günther tenían el concepto de que podían producir en altura en Colombia y preservar los bosques. Eso le costó la vida a Matilda en esa época. Miren lo que decía ella. Esa fue la última frase que hizo en la entrevista que le hicieron, y unos días después fue asesinada por sus vecinos porque no quería que tumbaran más el bosque, estaba protegiendo. A mí me impresionó mucho esto, siendo niño, y en ese entonces tenía 12 años, y dije, yo quiero hacer un proceso de restauración, y así arrancó la historia. Entonces, en la vida hay pequeñas cosas que le cambian a la vida, y esta me la cambió. Zona de vida donde estamos a 2.900 metros de altura, no sé, creo que no se está viendo muy bien, pero esto es la cuchilla del Tablazo, en el límite final del escarpe de la sabana, en la parte occidental de la sabana. Ese corredor es muy importante, une los páramos de Guerrero y Sumapaz, y es un corredor de vida fundamental para Cundinamarca. Esta frase resume lo que uno puede pensar cuando hace restauración. La restauración es sembrar futuros de los cuales posiblemente no vamos a gozar, pero otros sí, y eso creo que tiene mucho valor. Aquí estamos en el proceso de restauración, año 2005. Yo conseguí esta reserva después de buscar 10 o 15 años en Colombia, y encontramos unas montañas con mucha posibilidad de restauración. En esas cuchillas sembramos árboles con todos los que podíamos, usábamos burros, ahí estamos sembrando en el año 2005 los corredores de vida que queríamos armar. Aquí ya ustedes ven procesos de restauración avanzados con palmas bobas, o sea, ciateas, y todas las especies nativas que existieron en esos sitios, conectando los bosques para que tengan futuro. Acá,
salta muy rápido. Creo que no se está yendo muy bien, pero lo que se muestra en esas líneas es la unión de ese bosque de niebla, que es el último o el primero que queda hacia la sabana, con todos los bosques del escarpe para restaurar y para que los animales puedan sobrevivir. Partiendo de aquí aparece la ganadería. ¿Qué podíamos hacer que produjera aquí sin hacer daños y que fuera sostenible? Y el concepto de los ganados criollos, incluyendo los burros, aparece. Esta es la zona de vida donde estamos, entre 2.800 y 2.900 metros de altura, bosque montano bajo, las temperaturas son estas y las precipitaciones en promedio son de 1.600 a 2.000 milímetros. Una zona de vida completamente diferente al estándar normal de los criollos, y el BON se desarrolló más en clima medio, y casi todos los datos de blanco rojinegro están en clima medio. Aquí están estos otros bosques que hay allí, son árboles maravillosos, especies que son raras. Hay 150 especies de árboles en esos bosques, el 80% están declaradas en vías de extinción total, así como los ganados criollos. En Colombia queda solamente el 8% de los bosques de niebla, para que tengamos en cuenta, y son los que producen el agua junto con los páramos, grave. Estas son las muestras de los bosques que tenemos allá. Ejemplos muy bonitos, que yo sé que no se están viendo muy bien lastimados por la luz. Y aparte del ganado tenemos burros, porque los burros también están en vías de extinción. Aquí está un grupo de burros saludándonos, muy queridos, y los bosques al fondo. Las crías, animales maravillosos, que realmente nos hace pensar o ser muy felices poder producir animales de estos y ayudar a que los extingan. Porque los burros, al igual que los campesinos, se están extinguiendo. El burro es un símbolo del campesinado activo y es muy valioso por eso. ¿Cómo empezamos? 2006. Tengo los nombres de las personas que me ayudaron a conseguir el ganado inicialmente: Alonso Restrepo de León, de Pacho, Cundinamarca; Nicolás fue mi primer toro, año 2007, vacas de luz de descarte con un ternero. Así trajimos ganados, y trajimos hembras de toda Colombia. Era muy difícil en ese entonces, Milena, no había hembras. Trajimos ganados del Valle del Cauca, del Cauca, Bajo Cauca y de Hato Viejo, y con eso se armó un núcleo heterogéneo. ¿Cuáles son las características del ganado en general? Yo diría que la mansedumbre y la dulzura. Los ganados criollos en general, sobre todo el blanco rojinegro, es un ganado casi doméstico, casi de casa. Puede uno estar con él, es confiable, es dulce, no lo ataca uno, incluyendo los toros. Toros de 15, 20 años no atacan al ganadero, es una maravilla. Este ternero se llamaba Cenizo, después se volvió buey, y simplemente le gustaba saludarlo a uno, no estaba entrenado. Es un ganado adaptable totalmente. Pasó de nivel del mar, San José de Luz, 400 metros, a esta altura, sin problemas de adaptación. Teníamos que protegerlos, eso sí, de la babesia y de la anaplasmosis. Apenas llegaban, pero después la adaptación era correcta. Aquí está un lote de hembras, y ustedes ven que es un terreno escarpado. Perdón, me vuelvo. Otra característica, la habilidad materna, que ustedes ven allí. Las madres son espectaculares, cuidan a sus terneros, los protegen de los depredadores, de los perros, y pueden estar en potrero, libres, y no van a tener problema en ningún momento. El hato, longevidad y fertilidad, las vacas crían, ahorita les muestro otros datos de distancia entre partos, y se mantienen en potrero abierto, como ustedes ven acá. Y datos de productividad, para no demorarme mucho: toros de 2 años, alrededor de 450 a 500 kilos en pastoreo, sin suplementación. Cuando están seleccionados, son 2 sementales criados allí a campo abierto, y aquí no tenían los 2 años todavía, estaban pesando 450 kilos. Este es uno de los sementales que dejé, hijo de nieto, que es un toro que es más o menos famoso hoy en día, porque sé que la Universidad de Medellín se llama Tirso, es hermano de los ganados que ustedes pueden tener allá. Los referentes de productividad en general en Colombia para el blanco rojinegro son de tierra templada. Y yo evoco este dato, este es un libro del Corpoica, donde la altura a la cual se hizo este trabajo fue de 6 a 800 metros, zona de vida premontana, temperatura media, clima cafetero. Y tengo estos datos de productividad de la finca. Quisiera tener más, no voy a dar muchos más. Tenemos edad al primer parto promedio 1196 días, que oscilan de 848 a 1440, es más alto que la referencia, porque nosotros no dejamos entrar las vacas a criar si tienen menos de 350 kilos. A la novilla no la premio antes de eso, porque por el frío el primer parto le da muy duro, y tenemos problemas
para el segundo. Entonces lo hicimos y podemos mejorar ahí. Pero miren la distancia entre partos, es excelente. Tenemos 426 días en promedio con un rango de 354 o 489, mientras la referencia al clima medio, lo que ustedes ven a la derecha, 487 de 340 a 634, o sea que el desempeño de las hembras una vez arrancan es muy bueno, muy regular. Peso al destete entre 180 y 220 a 8 meses, y los partos por vaca van entre 9 y 12 partos, y la vida promedio productiva alrededor de 12 a 15 años. Se descartan ya por problemas dentales y que la calidad de los terneros comience a disminuir. Esos son los datos productivos que puedo mostrar aquí. Este es Nieto, un toro del cual queremos muchísimo, todavía existe, ha sido un excelente padrote y está en pastoreo con la vaca. Muchas gracias, eso es lo que quería mostrar. Yo quería preguntarle lo siguiente. Usted mencionó, en un comienzo yo no era amante de la ganadería, pero ese concepto cambió. ¿Por qué cambió? ¿Y por qué con los bonos? Bien, muy bien. Yo soy aficionado a la ecología y a la botánica desde niño, y el deseo mío cuando empecé este proyecto era hacer bosques, sembrar árboles y recuperar quebradas, la diversidad y ver la fauna silvestre. Al iniciar el proceso vi que era inconsistente solamente hacer eso, porque los seres humanos tenemos que producir comida, tenemos que vivir de algo, pero no tenemos que ser capaces de hacerlo de forma sostenible. La sostenibilidad es un tema que está muy popular hoy en día, la huella de carbono también, la huella ecológica también. Y el ganado era una posibilidad en la región. Inicié engordando novillos normandos, como se usaba en la región. Me parece que eso no tenía ningún valor agregado. Cada año salían unos novillos muy bonitos y yo decía, vuelvo a empezar y no he hecho nada. Dentro de 10 años estaré en las mismas. El blanco orginegro lo tuvo nuestra familia en Antioquia y había desaparecido la familia, una cosa pequeña porque teníamos una finca chiquita, y estudiando las razas criollas en general, creo que es una oportunidad y una opción de hacer producción sostenible. Bajos recursos, bajos insumos, no hay paquetes tecnológicos, que es una cosa maravillosa. Yo no creo que no tenga que tener un paquete tecnológico carísimo para poder producir comida. Detrás de eso lo que hay son intermediarios, vendedores de drogas, vacunas, etcétera, los que estén contra las vacunas, pero que van a encarecer la cosa. Entonces yo dije, si quiero producir algo, y no parecer loco además, porque evidentemente si uno siembra solamente árboles, convierte en bosque una finca, pues van a decir que es que tiene plata para votar. Si hace un sistema productivo sostenible, creo que eso tiene legitimidad de balance, y eso me movió al modelo de ganadería y al blanco originario, entendiendo además, después de estudiar con mis amigos, el riesgo de extinción que está la raza, que ha mejorado, pero nosotros, datos, Colombia tenía 4 millones de cabezas de ganados criollos en los años 40, y hoy en día, si acaso llegan a 40.000, no tenemos el dato. Ustedes de pronto tienen más datos. Blanco originario puede estar alrededor de 10.000, nadie sabe, pero esa erosión de la diversidad es una pérdida irrevocable de oportunidades para el futuro. Entonces yo creí que haciendo todo esto podía ser consistente. Manteníamos los bosques con la diversidad, conectábamos los bosques y la vida silvestre ha mejorado muchísimo. El ganado, sin meterse a los nacimientos, sin meterse a las quebradas, pues va a estar sano y tenemos una cultura limpia total. Y creo que ese modelo es un modelo ético y correcto moralmente. Hacer ganadería regenerativa es un proceso hermoso, pero también es un proceso bastante quijotesco, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo ha recibido su vecindario el hecho de que usted esté generando, aplicando esos principios de la ganadería regenerativa en su predio? ¿Se han visto beneficiados, lo han apreciado, o han sido indiferentes, o por el contrario ha tenido rechazo la aplicación de esos principios? Es una muy buena pregunta. Yo creo que los hechos naturales y las cosas que uno muestra hablan solos. Los vecinos que tengo un privilegio de vecinos, son personas espectaculares. Ellos tenían ganadería de leche intensiva y tenían bosques que cuidaban también, sin hacer nada muy activo. Algunas personas ya habían empezado también el concepto de restauración, no era yo el primero en la región, pero lo que sí sucedió es que
Las aguas de esa región nacen en esos predios que yo mostré. Las aguas han mejorado, no hay crisis de agua en verano, y esa es la primera cosa que se notó. La segunda que observé es que al ver el cambio de las fincas, al restaurar con un modelo que tiene unas visiones diferentes, el impacto fue simplemente que quisieron hacerlo también. Entonces, en ese sitio ya hay en este momento 5 fincas que están haciendo lo mismo, con diferentes objetivos. No tienen ganado criollo, pero sí tienen ganadería regenerativa, tienen restauración de bosques, conectores de bosques, protección de zonas de vida. O sea, el concepto es de gran respeto, diría yo. Creo que usted lo dijo, hablar es una cosa, eso es el qué, el cómo usualmente es más fácil de evitar. Y creo que cuando las personas van viendo que es una opción razonable, pueden incorporarlo con las modificaciones que consideren. Entonces creo que eso es lo que hay que hacer las cosas. Es lo que yo he aprendido, pues. Gracias, doctor. Voy a ir cerrando y quiero darle la palabra nuevamente a la doctora Milena, preguntándole, o más bien pidiéndole, aquí en el auditorio seguramente tenemos ganaderos. No sé si sean muchos o pocos, pero a través de las redes va a haber mucha más gente que te está viendo. Quiero que le envíes un mensaje, y no sé si hay perspectivas para seguir el desarrollo de las razas criollas, porque habría que, si alguien está pensando en seguir desarrollando su ganadería, ¿por qué hacerlo con razas criollas? Y si vale la pena el proceso o no vale la pena. Bueno, a todos los que nos siguen en redes, los invito a que consulten la página de la asociación www.asocturio.com. Allí pueden ver toda la información del cuerpo técnico, de la junta directiva, hay videos de las razas criollas, todas las actividades que tenemos de la asociación. Y bueno, para nosotros esto es una tarea. Nosotros somos la asociación avalada y autorizada por el Ministerio de Agricultura para llevar los libros genealógicos. Y esto es muy importante porque esto le da credibilidad a lo que hace el ganadero y la asociación. ¿Por qué creer en los criollos? Porque lo nuestro, porque hemos venido evidenciando todas las bondades: mansedumbre, alta fertilidad, a corto intervalo entre partos, facilidad al parto, sostenibilidad. Yo creo que eso enmarca todo, y obviamente es el recurso y el complemento perfecto para todos los sistemas productivos, porque son capaces de aumentar productividad y rentabilidad. Gracias, Doc. Y quisiera hacerle entonces una última pregunta al doctor Klaus, y es, bueno, igual, un mensaje para los del auditorio y para la gente que nos ve en las plataformas. ¿Por qué las razas criollas y por qué hacer ganadería regenerativa? Creo que estamos en un momento de inflexión en la humanidad. Yo creo que no hay que hablar mucho. Todos sabemos la crisis mundial que tenemos. Creo que las razas criollas tienen la variabilidad genética, por un lado, y las características para incorporar modelos de producción sostenible que busquen reducir al máximo la huella ecológica de lo que hacemos. Siempre vamos a tener huella ecológica, esa historia de huella cero su cuenta, pero hay que reducirla y llevarla a un punto en que podamos seguir viviendo en este planeta. Las razas criollas representan además una historia, y creo que es muy ético conservarlas, porque son como una especie de libro, la librería genética de la historia de la domesticación de las especies, que tiene un valor impresionante. Muchas de ellas hacen cosas increíbles. Hay ganados resistentes a la brucela, ustedes lo saben mejor, adaptación absoluta a los ambientes, y eso disminuye el consumo de recursos, drogas, fármacos, etc. Y hay una cosa que es clave, que creo que mostró esta crisis actual, que es que la globalización es vulnerable, y las capacidades locales que implican aumento de resiliencias locales y soluciones locales en crisis pueden ser afrontadas a través de este tipo de soluciones, y especialmente los ganados criollos. Sostenibilidad por un lado, pero además de eso un aseguramiento de la capacidad de producir comida para las poblaciones sin depender de cadenas de suministros. Yo creo que ese modelo, que es un modelo
complejo y no somos expertos, pero hay que mantenerlos porque son salidas para las crisis. Voy a hacer una pregunta adicional, y es que estaba pensando en que cambiar el chip de un ganadero tradicional, de un proceso convencional a ganadería regenerativa, para que no sea fácil. De pronto en su caso usted decía, yo desde niño tenía la inquietud de la ecología. ¿Qué tan difícil ha visto usted, por ejemplo, en los vecinos que nos contaba hace un instante, ha sido ese cambio de paradigma, de chip? Yo lo he visto en Asocriollo, yo soy asociado desde el año 2006 y en la ganadería criolla es muy frecuente entender, y lo hemos visto con ganaderos grandes que han visto que al revertir el proceso a fenómenos de tipo, a modelos de tipo regenerativo, silvopastoril, cercas verdes, colectores, bienestar animal y potreros que ya no son la pradera plana, sino que sean heterogéneos con multinivel de producción de comida, pueden ser modelos valiosos y lo han hecho, cuando uno los oye, los ve uno muy convencidos. Creo que esto está calando, es una buena forma además de explicarle a las personas que critican tanto la ganadería. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la crítica profunda, digámoslo, categórica y exagerada en contra de la ganadería, porque se tiene que producir comida. Es una alternativa, o sea que sí se pueden hacer desarrollos y producciones con ese tipo de respetos. Y además la fauna y la flora lo muestran. A medida que uno va creciendo en el tiempo, la diversidad local va aumentando, entonces no está haciendo daño y protege el agua de esas. Entonces, creo que es muy viable. La parte económica es un poco más complicada. Quiero agradecerles a nuestros invitados, decirles a nuestros asistentes que si tienen alguna inquietud, seguramente ellos con todo gusto los pueden contactar aquí en el auditorio. Quiero que los despidamos con un aplauso enorme.